comentábamos, el año escolar 2014 está llegando a su fin y desde el Ministerio de Educación aseguran que este año se registraron muy pocos días de clases perdidos. Ya nos acompaña nuestra compañera Jazmín García para contarnos los detalles. Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes, efectivamente, prácticamente este viernes culmina ya el actual año lectivo que se inició oficialmente el 24 de febrero, aunque algunas instituciones privadas de enseñanza lo hicieron algunos días antes. En principio la meta del Ministerio de Educación era llegar a completar 180 días de clases efectivas en aula, pero la ministra de Educación reconoció que hubo una pérdida total de 5 días a causa de huelgas y paros de docentes. No obstante, ella valoraba que es una cifra mucho menor a prácticamente 2 meses de clases que se perdieron el año pasado a consecuencia de este tipo de situaciones. No obstante, ella decía también que más allá de que sea mucho o poco, es importante garantizar esta presencia de los alumnos en aula porque dice que es prácticamente insustituible lo que se aprende en clases presenciales. Esto es lo que mencionaba la ministra de Educación, Marta Lafuente. Cuidar y valorar el tiempo de los niños porque es un tiempo especial, necesario para ellos. Nuestros niños no están aprendiendo lo que tienen que aprender y con más razón insistir en el tiempo escolar y en la calidad de ese tiempo escolar. Así que como sociedad tenemos que ser celosos de cada minuto del calendario escolar porque allí es que estamos sembrando el futuro de nuestro país. Y ya la meta para el próximo año es iniciar oficialmente el año lectivo el 23 de febrero y tener efectivamente 183 días de clase en aula, con lo cual hay un leve incremento en el número de clases en relación a este año. Jazmín, ¿te llegó a comentar un poco cómo estamos en relación con países de la región? Realmente ella no hizo una comparación, simplemente hizo esta relación en cuanto a años anteriores en nuestro país, asegurando de que si bien hubo un avance, tampoco nos encontramos en relaciones óptimas acerca de lo que debería ser realmente un desarrollo amplio del año lectivo para lograr todos los objetivos a ser alcanzados en cuanto a las clases.